Buenas tardes, mi nombre es Gracie Morillo. Hoy día, junto a mi compañera Jenny Loyo y Yelizabeth Miranda, vamos a tratar un tema muy importante que es la organización del trabajo e incorporación del personal a la organización. Comenzamos primero viendo qué es una estrategia organizacional. Una estrategia organizacional no es más que un plan que determina cómo una empresa utilizará sus recursos para apoyar la infraestructura, la producción, la comercialización y otras actividades comerciales. Según Gaynor 2002, podemos decir que la estrategia establece objetivos y metas a largo plazo, acompañados por la ejecución de actividades y la asignación de recursos que permitan alcanzar los fines propuestos. Los beneficios de una estrategia organizacional. Eh, es muy importante saber que la estrategia organizacional trae consigo dirección, establece dirección y prioridades, lo que ayuda al cumplimiento de objetivos y avances. Asimismo, alinea equipos y departamentos, ya que al tener un fin en común, cada empleado de cada departamento hará desde su cargo todo lo necesario para llegar y alcanzar el objetivo en común. Simplifica la toma de decisiones. Con una estrategia organizacional en marcha se puede reducir el número de decisiones a las que tienes que enfrentarse y aclarar cuáles tienen más sentido en función al objetivo establecido. Características de la estrategia organizacional. Una estrategia debe ser realista, ya que debe alcanzarse en el contexto de sus posibilidades. Debe ser medible, ya que hay que idear de alguna forma y medir de qué manera se debe mejorar el objetivo propuesto. Debe ser específica, es importante establecer objetivos específicos medibles en los que se pueda trabajar. Debe ser limitada, pues debemos indicar en qué plazo será dictado y así de esa manera ejercer con rapidez la, las actividades necesarias. Debe ser exhaustiva, ya que abarca una amplia gama de actividades organizacionales de acuerdo con todos los recursos disponibles. Y debe ser coherente. Una estrategia organizacional debe ser coherente, ya que debe estar documentada en un plan estratégico que constituye documentos principales de la organización. Tipos de estrategias organizacionales. Tenemos la estrategia corporativa. Esta es una estrategia formulada al más alto nivel por la alta dirección de una empresa diversificada. Tenemos la estrategia de crecimiento. Esta estrategia es aquella en la que una empresa busca expandirse, como por ejemplo una empresa que vende calzado deportivo y empieza a vender ropa deportiva también. Tenemos la racionalización. Es una estrategia cuando una empresa decide reorganizarse para ser más eficiente. A menudo esto incluye reducción del personal y del número de puntos de venta. Es decir, algunas empresas suelen utilizar esta estrategia cuando su negocio se vuelve complejo tras aplicar una estrategia de crecimiento. Entonces, por ejemplo, una cadena de restaurantes que abre 10 restaurantes, 10 locales, pero al darse cuenta que resulta más rentable centrarse en una pequeña cantidad, entonces reduce el número de locales y se centra su estrategia en un número más pequeño. Tenemos la estrategia funcional, que es una estrategia departamental o divisional, es decir, es diseñada para cada función organizativa. Esta estrategia se enfoca en la marca, la estrategia de publicidad, estrategia de ventas, es decir, en cada departamento tienen su estrategia individual. Tenemos la estrategia operativa. Esta estrategia se formula en unidades operativas de una organización. Es decir, una empresa puede desarrollar esta estrategia operativa, como puede ser una fábrica o pequeñas secciones dentro de un departamento. Estructura organizacional. ¿Qué es una estructura organizacional?
no es más que un modelo estructural específico que sirve de base para la distribución de responsabilidades de los empleados de la organización. Es decir, es una guía que explica las características y matices de la empresa, así como la forma de construir todo el proceso de trabajo en ella. Cuando una empresa quiere realizar una estructura organizacional, puede alcanzar lo siguiente. Determina los distintos departamentos y áreas de funcionamiento que integran la organización, crea un sistema jerárquico y delinea los perfiles de puestos para definir las tareas y responsabilidades de cada miembro de la organización. ¿Cuál es la importancia de la estructura organizacional? Es muy importante ya que brinda un orden a la empresa y le permite seguir una determinada dirección. Permite diferenciar tareas por áreas o departamentos. Permite que los trabajadores sepan dónde se ubica su área dentro de la empresa y quiénes son sus superiores. Una estrategia es importante ya que es un vehículo, una estructura es importante ya que es un vehículo para identificar si es necesario contratar más personal en alguna área en particular. Asimismo, al delimitar responsabilidades, una estructura permite que un gerente sepa qué tareas corresponden o le corresponden como directivo y así no interferir en la labor de algún otro. Permite identificar las líneas de comunicación que deben establecer entre los departamentos de la empresa, por ejemplo, planificación financiera y la contabilidad. Tipos de estructura organizacional. Acá, como podemos ver en la imagen, tenemos una estructura funcional. Esta estructura es la estructura organizativa más común, ya que divide a una empresa en funciones generales y bien delimitadas, una de las otras. Es decir, todos los especialistas de marketing pertenecen a un departamento, todos los responsables de recursos humanos pertenecen a recursos humanos, entonces va dividida en este sentido. Tenemos una estructura divisional. La estructura divisional son de especial importancia para aquellas empresas que empiezan a crecer y requieren una estructura más diferenciada. Hay una subdivisión y es factible de acuerdo a las áreas de actividad como productos, servicios, público objetivo, región, zona, venta. En estos aspectos tienen como divisiones las áreas de actividades como el marketing, producción, ventas, y van separadas entre sí. Tenemos la estructura matricial, en donde los diferentes puestos de autoridad se dividen en dos dimensiones independientes con los mismos derechos, lo que significa que el conjunto de trabajadores se encuentran en contacto con dos posiciones de poder. En el organigrama que estamos mostrando acá se muestran líneas horizontales y verticales, en el cual indican la relación que tienen cada departamento. Tenemos la jerarquía plana. La jerarquía plana en el desarrollo del mundo laboral ha traído consigo numerosas estructuras organizativas. Esta estructura es especial ya que se basa en la iniciativa propia y la responsabilidad de cada empleado. No es como las estructuras anteriores en la cual teníamos un directivo y un departamento y vamos alineados a esos departamentos. No, acá esta estructura se basa en la iniciativa propia y la responsabilidad de cada empleado y permite presentar directamente feedback a la persona de contacto y transmitir sus ideas a los niveles superiores, es decir, va direccionada desde el superior con el intermedio, incluso con el cliente.
Entonces, en lugar de enfrentarse a la tradicional burocracia, va dirigido directamente cliente, departamento de ventas y directivo. Esto permite mayor flexibilidad en el diseño del trabajo, lo que aumenta la motivación de los empleados. Las jerarquías planas se aplican normalmente en empresas pequeñas y una de las desventajas es que no siempre se puede determinar quién tiene la responsabilidad de las actividades. Bueno, esto ha sido respecto a la estrategia y estructura. A continuación continuará mi compañera con las definiciones de organización y demás puntos del tema. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jamie Arloyo y yo les voy a hablar acerca de la organización y los tipos de organizaciones que existen actualmente. Bueno, para comenzar, se puede decir que una organización es una agrupación de seres humanos diseñada y creada con el fin de alcanzar objetivos previamente establecidos, además de que perdure un largo periodo de tiempo. Y por esto es sumamente importante contar con una persona que cumple el papel de líder para orientar estos objetivos y esfuerzos individuales en pro de alcanzar los objetivos de la organización, además de contar con una jerarquía de autoridad y de responsabilidad previamente definida. En cuanto a los tipos de organizaciones, cabe destacar que existe gran variedad, entre las que se destacan, en función del fin perseguido, están las organizaciones empresariales, también conocida habitualmente como empresa, es un tipo de organización cuyo objetivo principal es la obtención de un beneficio económico, es decir, crear algún beneficio monetario para sus dueños o propietarios. La organización sin ánimo de lucro, en la que no se persigue ningún tipo de beneficio económico, sino un fin social. Es decir, generar labores que logren un impacto en la sociedad, ya sea a nivel de la naturaleza, en la sociedad o a grupos menos favorecidos. Las organizaciones gubernamentales, entre las que se destacan las que ofrecen servicios públicos como la salud, educación, vialidad, seguridad, entre otros. También se pueden clasificar en función de su tamaño, donde está la microempresa, que es la de menor tamaño, una facturación reducida y escasas o nulas infraestructuras o activos fijos. La pequeña empresa, que no suele ser tan numerosa como la microempresa, pero tiene un porcentaje alto. Y están un poco más capitalizadas que las anteriores, con un nivel de facturación mayor y también mayor número de empleados. La mediana empresa, que comúnmente es agrupada con la anterior, bajo la forma de pyme, que actualmente es muy conocida, y esta tiene un mayor número de empleados, así como también mayor número de activos fijos, mayor infraestructura y una dimensión en el mercado considerable, al igual que la facturación que suele manejar. Las grandes empresas, entre las que se pueden englobar a las corporaciones nacionales y multinacionales, y aquellas empresas que tienen un número de facturación muy significativo, una alta cuota de mercado y también mayor número de empleados. En función del sector al que pertenece, tenemos el sector primario, secundario, terciario y cuaternario. El sector primario incluye a todas las empresas que se dedican a la recolección de productos con un mínimo de tratamiento, como aquellas dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca, piscicultura. En el sector secundario tenemos a las empresas dedicadas a la fabricación y manufactura, es decir, aquellas que se encargan de transformar esta materia prima obtenida anteriormente en un producto que puede ser comercializado. Las del sector terciario, que son las que incluyen todos los servicios, tanto públicos como privados, y actualmente se maneja también un sector cuaternario. Es un sector que está íntimamente relacionado a la tecnología. Antes no existía, puesto que se englobaba con el sector anterior, que era el terciario, pero ahora en vista de la modernización y de los grandes avances tecnológicos se decidió separarlo. También tenemos una división en función de su forma jurídica, entre la que están la sociedad anónima, que es aquel tipo de organización que divide en partes alícuotas denominadas acciones su capital, y en el que los socios no responden de forma personal con las deudas sociales que hayan sido contraídas. La compañía anónima, en la que las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, y los socios no están obligados sino por el monto de cada una de sus acciones.
La sociedad de responsabilidad limitada, que es aquella en la que las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, el cual suele estar dividido en cuotas de participación. También tenemos, según algunos autores, otra forma de clasificarlas. En esta forma están las que tienen alguna relación con su entorno y según la función de contribución que le den a la sociedad. Las primeras, las organizaciones que se clasifican en función de la relación que tengan con su entorno, se dividen en organizaciones adaptativas y organizaciones proactivas. Las organizaciones adaptativas son aquellas que reaccionan hacia el entorno de una manera reactiva, es decir, estímulo-respuesta. Y las proactivas son las que se adelantan a los posibles cambios que puedan ocurrir en sus contextos. Son aquellas en las que sus trabajadores se mantienen constantemente actualizados y estudiando el entorno que les rodea para así saber cómo deben operar ante determinadas circunstancias. Por último, tenemos las organizaciones que se dividen en función de su contribución a la sociedad, entre las que están las organizaciones de producción, que son, como bien sabemos, todas las que se dedican a producir o proporcionar bienes y servicios para el consumo de la sociedad. Las políticas, que son las que centran sus esfuerzos hacia el logro de objetivos y metas políticas. Un ejemplo de esta puede ser los partidos políticos. Las integrativas, que perciben solución de los conflictos sociales. Esto lo hacen a través de la búsqueda de distintos sectores de la sociedad para que trabajen juntos, como los sindicatos, las agrupaciones gremiales, entre otras. Y por último, las organizaciones de mantenimiento de patrones. Son aquellas que buscan proporcionar continuidad social a través de actividades educativas, culturales, religiosas y expresivas, entre otras. Para finalizar, se puede decir que cualquier organización puede ser clasificada por más de una de las tipologías que se señalaron anteriormente, pudiendo agregarse también otras siempre que resulten útiles para lograr algún fin específico. En líneas generales se mostraron aquellas necesarias para el análisis posible y la clasificación de organizaciones tomando diferentes bases. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo con mi compañera, quien va a estar tratando el último punto de nuestra exposición. Hola, te habla Yelixabe Miranda y continuando con lo que está hablando mi compañera acerca de los tipos de organización, para nadie es un secreto que en cualquier tipo de organización hablamos de lo que son puestos de trabajo, acerca de su análisis, diseño, descripción y especificación de cada puesto. Entonces decimos que el análisis de puestos es el proceso sistemático que determina las habilidades, deberes, conocimientos que son necesarios para desempeñar el puesto de trabajo. Por eso, para organizar eficazmente los trabajos de una empresa, es necesario que conozcamos lo que cada trabajador hace y la actitud que requiere para hacerlo bien. Por lo que a través del análisis de puestos vamos a conocer en qué tiempo se van a realizar las tareas, cuáles son esas tareas que se pueden agrupar y llamar trabajo. Vamos a determinar la estructura del puesto, vamos a saber cuál es el comportamiento que se debe tener ante ese puesto, cuáles son las personas que según sus características, habilidades, son las adecuadas para el puesto. Esto también va a ayudar en cuanto a los directivos a conocer a detalle los puestos y sus obligaciones. En cuanto a los supervisores, va a ayudar a conocer las labores encomendadas a su vigilancia. En cuanto a los trabajadores, se podrán realizar los trabajos de mejor manera. Y en cuanto al departamento de recursos humanos, esto va a ayudar a que estos tengan conocimiento preciso de las labores que deben coordinar y así estimular a sus trabajadores. Para realizar un buen análisis de puestos tenemos etapas. Entre ellas tenemos la primera etapa, examinar toda la organización y cómo encaja cada puesto en ella. Como segunda etapa tenemos determinar cómo se va a aprovechar la información del análisis de puesto, es decir, información como la del organigrama, diagramas de procesos, descripciones de puestos. Como tercera etapa tenemos decidir cuáles son los puestos que se van a analizar. Y como cuarta etapa, reunir los datos mediante técnicas. ¿Cuáles técnicas? A través de entrevistas, cuestionarios, mediante observación o mediante bitácora. ¿Cuáles son esos datos que vamos a reunir? Por lo menos las tareas
que se realizan en ese puesto, las relaciones que tenga ese puesto con otro, las responsabilidades, sus funciones, las capacidades que se deben tener para obtener ese puesto o estar dentro de ese puesto. La siguiente etapa es la de preparar la descripción de puestos. La descripción de los puestos se obtiene, es como el resultado que se obtiene a través del análisis, donde se va a realizar un documento escrito con todas las habilidades, deberes y responsabilidades que abarca el puesto. Y por último tenemos preparar la especificación de puesto, que es el segundo resultado del análisis que se realiza después de la descripción, donde vamos a colocar lo que son las habilidades, las características, aquellas habilidades que son físicas e intelectuales para estar en ese puesto o cubrir ese puesto. Estas 6 etapas son importantes, son de provecho en cuanto al diseño de puesto, en cuanto a la planeación, en cuanto al reclutamiento de personal, en cuanto a la selección y capacitación y el pago y prestaciones. ¿Por qué es importante realizar un análisis de puesto? Esto es importante porque nos ayuda a conocer el trabajo que realizan los empleados, nos ayuda a detectar a tiempo situaciones que sean de conflictos, nos ayuda a incorporar a los empleados y a establecer un salario apropiado para ellos. También nos ayuda a ejercer el grado de autoridad que se debe tener en el puesto, el alcance de control, nos ayuda en cuanto a la estructura de la organización, en cuanto a la estructura de los puestos de trabajo, nos ayuda en cuanto a los criterios de rendimiento. El análisis de puestos es importante también porque nos puede servir de guía para los supervisores y a las personas interesadas en esta área. Luego del análisis de puestos tenemos lo que es el diseño de puestos de trabajo, que no es más que el proceso de organización de trabajos mediante las tareas necesarias para cubrir un puesto, que lo que va a incluir lo que es el contenido del cargo, las calificaciones del ocupante y las recompensas de cada cargo para cubrir las necesidades tanto de la organización como de los empleados. Cuando hablamos de diseño nos podemos hacer preguntas como ¿qué se va a hacer? Es decir, ¿qué tareas se van a ejercer en ese puesto? Podemos enfrascarnos ahí en lo que son las personas. También nos podemos preguntar cuándo se van a hacer, es decir, la periodicidad. Aquí tenemos que tomar también en cuenta lo que son las recompensas sociales. También nos preguntamos cómo se va a hacer, es decir, a través de qué métodos. Aquí vamos a tomar en cuenta la productividad basada en la satisfacción de las personas. También nos vamos a preguntar dónde lo hace, es decir, en qué ambiente de trabajo. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que es el liderazgo, la comunicación y la información. Y por último, nos vamos a preguntar por qué lo hace, cuáles son esos objetivos, funciones, y vamos a tomar en cuenta lo que es el empoderamiento. Tenemos técnicas para el diseño de puestos. Tenemos la técnica de rotación de personal, que es permitir al empleado cambiar de un puesto a otro, ya que los trabajadores se hacen competentes en distintos puestos y no en uno solo. Tenemos la inclusión de nuevas tareas, que esto nos ayuda a expandir el número de funciones añadiendo actividades similares. Por otro lado, tenemos la técnica de grupos autónomos de trabajo, es decir, grupos de 3 a 15 trabajadores, donde los objetivos se fijan en términos del equipo, la toma de decisiones colectivas y las actividades se distribuyen. Tenemos el enriquecimiento del puesto. No es más que añadir nuevas fuentes de satisfacción laboral en cuanto a la responsabilidad, autonomía y control. Tenemos lo que es la descripción y especificación de puestos. Decimos que la descripción no es más que la relación por escrito de actividades, responsabilidades del puesto y sus características importantes. Y la especificación es el resumen de las cualidades personales, características, capacidades y antecedentes requeridos para realizar el trabajo.
Entonces decimos que un puesto de trabajo es el conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones que forman una unidad de trabajo específica y personal. Entonces la descripción del puesto no es más que enumerar las tareas que lo conforman, no es más que un documento conciso que identifica la responsabilidad que implica el puesto, que indica el código, la fecha, el nombre del puesto, indica las condiciones de trabajo, es decir, el ambiente, los riesgos inherentes que pueden existir allí, indica las especificaciones del puesto, la posición del cargo, también indica si las actividades se realizarán semanal, mensual, anualmente. Aquí también nos respondemos a las preguntas anteriores: ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué condiciones se va a hacer? Es decir, la identificación del puesto. Tenemos lo que es la especificación del puesto. Como les dije, la especificación del puesto son aquellas capacidades y cualidades requeridas para realizar el trabajo. Esto se va a realizar en un documento escrito donde se van a colocar lo ya dicho, las capacidades, las cualidades requeridas para realizar el trabajo. Aquí nos vamos a hacer preguntas como: ¿qué experiencia se debe tener? ¿Qué características humanas se deben poseer para estar en ese puesto de trabajo? ¿Qué personas deben buscarse? ¿Y qué cualidades deben examinarse? Es decir, aquí vamos a tomar en cuenta los requisitos de habilidades intelectuales y habilidades físicas. Cuando hablo de habilidades intelectuales me refiero a la instrucción básica, a la experiencia anterior, a la adaptabilidad al cargo, a la iniciativa necesaria y a las actitudes necesarias. Y cuando hablo de habilidades físicas me refiero a la destreza o habilidades, a la complexión física necesaria. ¿Qué beneficios nos puede traer el analizar y describir un puesto de trabajo? Bueno, primero que todo nos señala cuáles lagunas existen en la organización en cuanto a los puestos. También nos ayuda a establecer y a repartir mejor las cargas. El supervisor va a poder exigir al trabajador lo que debe hacer y la forma en cómo debe hacerlo. También nos va a ayudar a explicarle al trabajador la labor que desarrolla, sus responsabilidades, y les va a señalar sus fallas y aciertos, como también va a permitir calificar los méritos que puede tener un trabajador. Muchas gracias por su atención.